más, la vida más tranquilo. Alemania muy rápido. Rápido. Tiene que moverse rápido. Ah, o sea, ya, Europa en sí es así. Tiene que mover, trabajar rápido. Claro, no hay lento ahí. Acá sí lento. Un poco más lento, más tranquilo. ¿Vieron que les dije? Yo les dije que ahí en Paraguay es todo más relax, todo lo llevan con calma, no hay tanto agobio. Y eso es que es Asunción, la capital. La ciudad normalmente suelen ser más caóticas. En parte está bueno porque es una mejor calidad de vida vivir más tranquilo. Dentro de mi búsqueda de contenido para traerles al canal, en esta ocasión hablando de Paraguay, encontré a un chico extranjero, específicamente de Alemania, que visitó Nicaragua y se fue al mercado. El mercado 4 de Paraguay ya lo hemos reaccionado a grandes rasgos en otros videos donde nos han mostrado cómo es, qué comida venden, cómo son las personas dando la bienvenida. La verdad es que muy bonito. El ambiente, la gente buena onda. Para los que ya vieron que esto se está moviendo, es porque hay un fantasma aquí. Nada, son bromas. No, es que tengo aquí un ventilador que de repente se escucha ahí en la grabación. No lo sé, pero es que aquí hay mucho calor. Uso gorro porque no tengo ganas de peinarme, pero hay calor. Y si se mueve eso es porque el ventilador lo está moviendo. En fin, entonces este alemán va a dar un recorrido en el mercado 4. Habla un poco de español, evidentemente no tan fluido como uno, pues porque él no es de habla hispana, pero se le entiende bastante bien. Y si habla algo de alemán, yo se los voy a traducir. Es broma, apenas hablo el español. En fin, vamos a ver qué tiene para mostrarnos en el mercado 4, cómo lo recibieron los paraguayos, que seguramente va a ser bastante calurosa la bienvenida. Supongo que va a probar alguna comida, no sé exactamente a qué va al mercado. Y el título del video original se llama Chica Paraguaya me guía dentro del mercado, así que vamos a ver si es un clickbait o realmente así pasó. El video original siempre lo dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver completito y sin interrupciones. Ya saben que aquí no tomamos el 100% del video original, solo un extracto para tener la video reacción, así que si lo quieren ver completito y sin interrupciones, está en la descripción. And welcome to Paraguay. Take a look at this. We're in a busy market area right here. I'm excited for this. I took a look on the map and there's a massive market called Mercado 4 here in Paraguay, here in the Asunción, I should say, in the middle of Asunción. It's right over here. Ok, va a hablar en inglés. Mi inglés es muy malo, la verdad, pero poquito entiendo. Voy a intentar poner subtítulos en las partes que yo entienda. En el resto pues se los voy a deber, pero por lo menos para que entendamos ahí el 100% de este video. Al menos entendamos de qué está hablando. So let's go. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, dónde hay zona de comida? Zona de comida. Busco comida. Acá arriba. Aquí arriba. ¿Esta? Sí, vas a encontrar de todo. Y la derecha. Sí. Ah, okay. ¿Alguna comida típica paraguaya? Que ¿Alguna comida probar? típica paraguaya? Que puede ser sopa, muchas cosas ahí. Es mi segundo día en Paraguay. ¿Tu segundo día? Algo Puchero. ¿Puchero? Puchero. No, comida típica. Puchero. Puchero, lota, caldo de gallina. Lota. De todo un poco. ¿Puchero qué es? Puchero, caldo. Comida típica. Sí. Comida típica Caldo de gallina. Caldo de gallina. Ok. Gracias. Caldo de gallina es otro y el puchero de carne. Ajá. Acá te va a salir. Sí. Está un edificio ahí. Hacia la derecha por ahí. Comedor lo ves. Perfecto. Gracias. Dale, suerte. So, puchero, some kind of chicken soup is what we're gonna look for. First. Bueno, se confundió un poquito en la explicación el muchacho. Le quiso decir que aparte del caldo de gallina había puchero, que el puchero es de carne, no es de gallina. Pero bueno, ahí supongo que le van a explicar más adelante. ¿No se han dado cuenta ustedes? Bueno, al menos yo me he dado cuenta que cada vez que un extranjero que no habla español nativamente, cuando un local escucha que está intentando hablar español, es como que le baja su nivel de español al local. Es decir, si la persona le dice así como de ¿dónde hay lugar, comida? Entonces la persona local como que le baja su nivel de español y empieza a decirle aquí, derecha. Es como, te voy a hablar así como me estás hablando. No sé por qué hacemos eso, pero creo que es por inercia. Si vemos que una persona entiende poco español, le hablamos con un español muy cavernícola, casi, para ponernos como al mismo nivel. No sé por qué hacemos eso. La mayoría de latinoamericanos que yo he visto. Cosa que no pasa en los lugares donde hablan inglés. Allá hasta te hablan más rápido para que les entendas menos. Hola, ¿cómo estás? ¿Sector de comida?
Si quieres comida, quedan ahí. Un poco más allá. Un poquito más. Ah, ok, gracias. Sector de comidas. We're looking for food. We'll head around the corner here. I think that's where we're gonna go. Here we have the veggies. This reminds me a lot of the markets up in Bolivia. No, yo no quiero nadie me vea. Permiso. Adelante. This reminds me of No sé, pero a mí los mercados de Paraguay se me hacen como bien tranquilos. Ya lo he comentado en anteriores ocasiones que normalmente los mercados aquí son caos, ruido. Obviamente sí estaba el cuate ahí con su música a tope, pero fuera de eso la verdad es que la gente así tranquila. Aquí es un griterío, un alboroto. Pero no sé por qué ahí son como más relax. a lot of the markets in Bolivia. They're selling like these massive bags of oranges and pineapples. Let's go explore. Hola, ¿cómo estás? Tuk-tuks as well. It's chaotic Tuk-tuks. here. Let's go. ¿Aquí vende comida? ¿Vende comida? Preparado. Aquí adentro. Adentro hay mucha comida. Ok, gracias. Asado. ¿Qué tenemos? Chorizo. Costillas. Costilla Oh, vacuno, God, look at that. costilla de cerdo y vacío. Eso se ve rico. Costilla y vacío. Cualquiera 35. Así es. Okay. So we have to order the food inside. Hola. Me ha mostrado tu rico carne ahí. ¿Quiere comer? Por favor. Un vacío, me dijo. ¿Qué tiene? 35, ¿no? Sí. ¿Aquí se paga? Sí. Perfecto. Let's go. Preparando la comida. Ahí está, joven. Vacío para el joven negro. Take a look at this food. Me da risa el doncito. Se ve que ya es mayor el que está haciendo la carne. Así que el sazón y la experiencia la ha de tener. Pero como que sí está un poquito dormidito el doncito. A ver, por 35,000 son como $4 aproximadamente. Vamos a ver qué tanto le dan. Pero sinceramente $4 está bien para carne. Vamos a ver qué tanto le dan. Yeah. Ese es costilla. ¿Qué idioma? Uno de estos, ¿no? Danés. Ese acá. Ah, no es alemán. Pensé que era alemán. Bueno, es de Dinamarca. Perdón. Creo que hasta en el título puse alemán, ¿verdad? Bueno, no es alemán, es danés. Pero el canal dice Alemania. Yo por eso deduje que era de Alemania. Me han dicho igual algo que se llama pochuelo, algo así. Un caldo de gallina. Pochuelo, algo así. Sopa de gallina. Caldo de gallina que no recuerdo el nombre bien. De acá. Pero de acá, que es algo claro. Se le olvidó el nombre. Ay, no. Todo porque no le explicaron bien, pero era caldo de gallina y puchero. La cara del señor. No puedo con la cara del señor. Qué jodido me está hablando. Clásico. Bori. Bori. Sí. Eso. Sí. Eso es un sopa. Este va a ser el mío. Sí. That one is going to be mine. That's gonna be nice. Perfecto. Vamos a ver cuánto le dieron por 35,000. So check this out. Ok. Ensalada rusa. Por 35,000 está bien, porque es un restaurantito, no está en la calle directamente. La ensalada rusa es diferente a la ensalada rusa que yo había visto, pero pues en Rusia ni hacen esa ensalada, creo yo. We've got the meat here, lovely and juicy, and then we've got some yuca or mandioca. I know it as yuca from Bolivia, but they call it mandioca here. We've got some spicy sauce here as well, a little bit of salt. Let's get some salt on there. Mucha sal. And then we have the spicy sauce here. We drip a little bit on that in the ensalada rusa. I love spicy. Gracias. Let's get some lime on here as well. ¿Cómo? Sí. Cut some of the fat off here. Lovely red.
¿Cómo se suele comer la carne en Paraguay? Porque, a ver, yo no soy de carne asada, a mí no me gusta la carne asada. Sin embargo, si me dan a probar, yo prefiero la carne muy hecha. No me gusta que tenga absolutamente nada crudo, es decir, nada con sangre ni nada de eso. No me pasa. Yo soy de carne bien hecha. Sin embargo, sé que las personas que son muy comedoras de carne les gusta como término medio le llaman, o incluso poco hecho, prácticamente que solo lo de arriba esté cocido. No sé cómo se suele comer en Paraguay. Creo yo que en Argentina se come así como muy cocido, casi como a mí me gusta, pero no tengo idea cómo es en Paraguay, si es así bien cocinado o es así como término medio, la costumbre. Así como él se la está comiendo, yo la vomito probablemente. Great breakfast. Best breakfast I've had in a long time. Now I'll finish this. I will keep going through the market and explore some more. Find some more food to try. Maybe some of those empanadas. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Hola. Hola. Olimpo es de aquí, ¿no? Olimpia, algo Olimpia, así. claro. Y el otro Cerro Porteño. Cerro Porteño. Son los dos grandes. Claro, sí. ¿De dónde? Federico Santander. ¿De qué equipo era? Ahí me mataste. ¿No sabes? Es paraguaya. Ah, she doesn't know. But Federico Santander used to play in FC Copenhagen. Back where I'm from. Obviously the guy that I know. Al único futbolista que yo conozco que jugó en Paraguay es al Pescadito Ruiz. No, también conozco a Cardoso y poco más. Este es empanada paraguaya. Paraguayan empanada here. We've got some tender looking chicken in the inside there. Qué rica se ve, la verdad. ¿Sabrá tan rica como se ve? Sí, rica. Solo se dice empanada de pollo. Pollo Catupirí. pollo crema. Y aquí vendes jugos. Jugo natural es bien rico. Bueno, esta empanada. Sí, rico, de casero. ¿Cómo te llamas? Pollo catupirí. No, tú. ¿Tu nombre? Mi nombre es Amanda. Amanda. Perdón, el humor involuntario me da mucha risa. ¿Se imaginan que piensa que ella se llama Pollo Catupirí? Estoy así de poner una miniatura. ¿Cómo te llamas? Pollo Catupirí. Ay, perdón. Muy rico tu empanada. Yo. Ah, Sí. vendes así Viene Sí, vendo. Boletas. carritos así con Sí. carne y todo. Sí, así es. O vendes así individual lo que me No, ves. sí, tenía mi carretilla, el muchacho estaba trabajando conmigo. Pasa que se fue hacia el otro lado nomás. Como un corredor. Sí, exactamente. ¿Cómo se dice? Cargador, ¿no? Sí, exactamente. Se vende Se vende o se lleva los productos de la gente. así. ¿Y cuánto te pagan para llevar todo eso? No, yo le pago al muchacho 100.000 por cada carretilla. Y me hace 100.000 para el muchacho. Sí. ¿Cuánto vale un conejo? 50.000. 50.000. Menos de $10. Un poquito menos. Un ¿Vos de poquito dónde menos. sos? Un conejo vale 50,000 guaraníes. Wow. 70 es $10, ¿no? ¿Vos sos americano? No, Dinamarca, europeo. Ah, de Dinamarca. Mi papá alemán. My mother paraguaya. My father es alemán. Pero ya Ok. muchos años nació aquí. Mucho Muchos tiempo años. vive Siempre aquí. viviste acá. Sí. Nunca en Alemania. Mi papá ya no. Ok. Yo viajé varias veces, pero... ¿Y qué tal Asunción, Alemania, comparado? No, acá Paraguay más tranquilo. Más tranquilo. La vida más tranquilo. Alemania muy rápido. Rápido. Tiene que moverse rápido. Ah, o sea, ya, Europa en sí es así. Tiene que trabajar rápido. Claro, no hay lento ahí. Acá sí lento.
un poco más lento, más tranquilo. ¿Vieron que les dije? Yo les dije que ahí en Paraguay es todo más relax, todo lo llevan con calma, no hay tanto agobio. Y eso es que es Asunción, la capital. La ciudad normalmente suelen ser más caóticas. En parte está bueno porque es una mejor calidad de vida, vivir más tranquilo. Pero para los que ya estamos acostumbrados a que tenemos una cosa tras otra, todo lo queremos rápido, es como diferente. Probablemente nos costaría acostumbrarnos a una vida así. Bueno, te dejo. Vale, Dale, gracias. buen día. Ya, ella. Estoy arriba, te pago. Tipo espinos. So there you have it. We even have an animal section in the market. And a German guy. ¿Por qué le habrá incomodado que no tomaran fotos? ¿Será que los animales no están tan regulados ahí en el mercado? No sé, a lo mejor estoy prejuzgando, pero que no quieran tomar imágenes de su local solo me hace pensar que a lo mejor no es tan legal. O a lo mejor es especulación mía. ¿Tomando mate? Mate, sí, tereré. Aquí tomo el mate. Toma tereré. ¿Cómo? Voy a probar. Ah, Aquí. sí, ¿por qué no? Proba. Difícil. Es Ah, frío ¿qué país? aquí, ¿no? Sí. En Argentina es caliente. Allá caliente, acá frío. ¿Para dónde se ve? YouTube. ¿En qué canal? ¿Cómo? ¿Qué canal? Pilgard Explores se ¿Es llama. allá tu Es país? mi canal. Yo soy de Dinamarca. En Dinamarca vení acá. Primero estaba en Bolivia, luego Argentina y ahora en Paraguay. América, en América. Sí, viajando por Latinoamérica. Paraguay. Antes por México igual. ¿Qué tal Paraguay? Mi segundo día. Segundo día. Me gusta hasta ahora ese mercado es Hay gigante. muchas cosas acá, sí. Ahora he probado un poco de la comida aquí, un asado paraguayo. Sopa paraguaya de probar, sopa paraguaya. Ese no he probado, ese voy a Me buscar. preguntaba por ahí, sopa. Bueno, ya estoy muy lleno. Ya comí un asado y empanadas y salchichas igual. Es rico frío igual. ¿Otro? ¿Va? ¿Cómo te llamas? Eric. Eric. Sí. De Asunción. Me recuerdo yo la primera vez que hablé acerca del tereré. Bueno, seguramente a muchos ni recuerdan ese video, pero yo sí, porque fue uno de los que empezó a pegar de Paraguay en este canal. Y yo mencioné que el tema de las babas, por así decirlo, de compartir la pajilla no me hacía mucha gracia. Sigue sin hacerme gracia, la verdad. Pero me dijeron, aquí seguramente vas a tener que aceptar que alguien te comparta porque todo mundo te ofrece de su tereré, así que si les desprecias a lo mejor se van a sentir mal. Así que me dijeron que tenía que ir con la idea de que iba a probar babas de las demás personas. Sigue sin convencerme, la verdad, la idea de compartir la bombilla que le llaman, pero bueno, uno se tiene que hacer a la idea, supongo yo, si algún día voy a Paraguay. Sí, Asunción, Villa Lisa se llama mi ciudad. ¿Cómo? En Villa Lisa se llama Villa Lisa. la ciudad. No Barrio conozco. Villa Bonita. Hola, ¿cómo estás? ¿Youtuber sos? Sí. Más mentado es cuando es frío, ¿no? Se tiene más similar menta o algo así. Probó en Argentina, probó el mate, es caliente. El mate caliente es diferente. Argentina dice que es tereré de ellos. Todo es más de acá. Todo nuestro. Acá es mentira eso es. Sí, más de aquí. Ellos ¿no? dicen que es de ellos. Entonces es Yo mentira. no sé. Así dicen. Pero en Argentina más vi caliente, caliente. Paraguayo. ¿Qué Las tal mujeres lindas igual. Lindas, Sí. todo linda. ¿Vos solo matás por acá? ¿Cómo? ¿Solo nos matás por acá? ¿Solo nos matás? No, estoy con mi novia. Mi novia está en otro lado comprando. Sí, estoy ocupado. Está ocupado. No puedes mirar a esas mujeres paraguayas. Hace mucho ya. Hace muchos años. No, está bien ahora. Voy a ver cómo está. Sí. Tranquilo. Voy a explorar un poco más. Gracias. Amigo. ¿Cómo era? ¿Eric? Eric. Un placer. ¿Tu nombre? Fidel Castro. Fidel Castro, Sí. de AC/DC. ACDC. ¿De verdad se llama Fidel Castro? ¿O lo habrá dicho de broma? Le dijeron así como que ¿qué tal las mujeres paraguayas? Y él, yo tengo novia. Pero bueno, estuvo divertido, entretenido, interesante. Dimos un recorrido ahí por el mercado. El video está bastante largo, yo no dejé todo evidentemente, así que si quieren ver el video completito y el original se los dejo en la descripción. Aquí únicamente extraímos, no sé cómo se dice, parte del video para poder comentarlo y pues lo que me pareció ahí interesante para comentar. Sin embargo, el video está entretenido, así que se los dejo en la descripción. Ahí dimos un pequeño recorrido, vimos cómo tratan los paraguayos a los extranjeros. Ya nos hemos dado cuenta que son muy amables en su mayoría, así que espero que se hayan entretenido, les haya gustado ese recorrido. La verdad es que fue un poco clickbait lo de una chica me guía por el mercado.
no lo guió ninguna chica. Aún así, estuvo bastante entretenido. Espero que les haya gustado. Les dejo mis redes sociales por aquí. Si me quieren apoyar, también se los dejo en la descripción. Ahí están los links directos a todas las redes sociales. Suscríbanse si aún no están suscritos, dejen su like. Y si tienen algún comentario, yo con muchísimo gusto los leo. Ya saben, el canal de Telegram para que puedan enviar sugerencias. Y nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta luego. Chao. I do.